El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Estimados televidentes y radioescuchas a nivel nacional e internacional, a través de las redes sociales de Radio Globo, Globo TV y CHTV. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga. Hoy nos acompañará la compañera Nincy Perdomo Maldonado y su servidor Carlos Paz López. Sean bienvenidos. Ya tenemos a la compañera Nincy Perdomo por la vía virtual, a quien le damos la bienvenida esta tarde a Cuarto Poder. Buenas tardes, Nincy. Buenas tardes, don Carlos. Realmente pues un honor estar acá con usted nuevamente, ¿verdad? En Cuarto Poder, y especialmente para conversar sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Que es el proceso electoral que va a vivir el próximo martes, pues Estados Unidos, esta nación del norte, pues que es tan importante para nosotros geopolíticamente, ¿no? Entonces le agradezco mucho por tenerme aquí en su programa nuevamente. ¿Por qué nos debe de interesar el proceso electoral a los hondureños, en particular las elecciones en los Estados Unidos? ¿Qué incidencia tiene en América Latina y en particular en los países del Triángulo Norte? ¿La política migratoria tendrá las mismas condiciones con Donald Trump que el señor John Biden? ¿Quién será más permisible a la corrupción del gobernante en nuestro país con tal que le cumplan con aquello que afecta a los Estados Unidos, como es el narcotráfico, y dejar que hagan y deshagan en nuestro país? ¿Quién de los dos que asuma? Bueno, uno ya está, pero todo el señor Trump o el señor Biden. La compañera Nincy Perdomo es nuestra coordinadora de investigación de diario digital El Pulso. Hasta ahorita lo que se conoce es que ganaría John Biden, pero en los Estados Unidos hay una diferencia con los procesos electorales. No gana el candidato que más votos obtenga. La señora Hillary Clinton tuvo como más de 3 millones de votos, sin embargo, quien es el presidente es el señor Donald Trump. Si la compañera Nincy Perdomo nos puede ayudar, porque se habla que quien gana de 7 estados y quien controla los votos en 4 se convierte en presidente, porque hay una elección que se denomina de segundo grado. Nincy. Bueno, realmente estamos ante un proceso electoral bastante polarizante. Bueno, siempre ha sido de alguna manera polarizante dentro de la sociedad estadounidense, pero pues ahorita con el auge pues, y la conectividad que existe con las redes sociales, nosotros nos estamos dando más cuenta de todos estos conflictos, ¿verdad?, sociales que están sucediendo en los Estados Unidos. Y pues Donald Trump en general ha sido siempre una figura bastante polarizante, ¿verdad? O sea, es en cuanto a su discurso, en cuanto a las posturas que toma, ¿verdad? En cuanto también a las... pues sí, o sea, las declaraciones que ha hecho en torno a conflictos sociales dentro de los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Su figura pública anterior, ¿verdad? Antes de él ejercer la presidencia de los Estados Unidos era también bastante controversial, ¿verdad? Porque recordemos que Donald Trump pues, fue una celebrity, digamos, de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y pues obviamente esto le dio un perfil para comunicarse con las personas desde este punto, de esta forma, ¿verdad? De este mecanismo de comunicación. Entonces, estamos pues ahorita, esto funcionó muy bien en la elección de 2016 contra Hillary Clinton, porque pues Hillary Clinton, para comenzar, era una persona que no tenía el favor, o sea,
no tenía, habían muchos elementos que realmente hacían de Hillary una candidata pues que no era tan deseable para muchos sectores conservadores de Estados Unidos. Por eso pues Trump se vio ganando, aunque por márgenes muy pequeños, en los colegios electorales. Que ese pues es otra de las grandes diferencias en las cuales se realizan las elecciones en Estados Unidos. No se realizan de la forma como nosotros experimentamos acá los procesos electorales, sino que allá tenemos este mecanismo, ¿verdad? Esta institución que son los colegios electorales. O sea, cada estado tiene cierto número de votos que es capaz de obtener a través de pues las votaciones, ¿verdad? Y la estrategia de Trump en 2016 fue ganar estos votos por márgenes muy pequeños. O sea, la estrategia de Trump nunca fue ser el más popular, como fue el caso de Hillary Clinton, ¿verdad? Sino ganar estos márgenes pequeños, ganar estos segmentos sociales específicos. Estamos hablando de hombres blancos, ¿verdad? Republicanos, estamos hablando de personas de la tercera edad, sectores muy conservadores y que generalmente tienen una frecuencia de voto muy alta, más que, por ejemplo, algunos sectores jóvenes, ¿verdad? Algunos sectores latinos, negros, etcétera, que no han, digamos, ejercido el voto, y en parte eso tiene que ver también con la estrategia de supresión del voto, que han sido pues problemas históricos en Estados Unidos. Entonces, esa fue la estrategia de Trump en 2016, que al final le dio la victoria. Hasta el momento, pues nosotros lo que estamos viendo en las encuestas es que Trump no está muy sólido en esa estrategia para estas elecciones. Biden sigue teniendo una ventaja, sin embargo, pues eso tampoco es garantía, y pues las elecciones de 2016 también lo confirman. Biden sigue teniendo una ventaja en muchos estados, digamos, de batalla, como se denominan, ¿verdad? Que son los estados que generan, pues, resultados importantes en las elecciones. En este caso, pues, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Georgia, Colorado, ¿verdad? Estos estados, Ohio, estos estados, pues, a los que Trump hizo, a cuya población pues Trump hizo promesas muy importantes en cuanto al tema de empleo, en cuanto al tema de recuperar la inversión para generar empleos dentro de estos estados. Y el asunto es que también ahí podemos ver nosotros el efecto de la pandemia, pues que ha sido bastante fuerte y ha golpeado de manera muy fuerte pues la administración de Trump en cuanto al tema de campaña electoral. Ese es más o menos como el panorama general que nosotros tenemos para las elecciones de los Estados Unidos ahorita. Entonces, pues podemos continuar con eso. Sí, hablamos de los estados que tienen incidencia en el colegio electoral, Michigan, Carolina del Norte, ya mencionaba el caso de Ohio, de la Florida, Wisconsin y Michigan. Quienes controlan estos estados, los colegios electorales, se convierten en presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento dicen que el señor Donald Trump, según las encuestas, tendría que ganar 5 estados. De los 6, 7 mencionados se me escapó uno. Sin embargo, el señor John Biden se maneja de que con 2 estados de estos que gane, pues se convierte en presidente de los Estados Unidos, porque tendría la mayoría de votos del colegio electoral. Ayer fue lunes, pues el domingo por la noche estaba el señor Biden tratando y haciendo un llamado al voto latino de la Florida, que es el otro elemento. No tenía ese dato, me enteré hasta ayer, que votan 34 millones de latinos. Cristian, cuando tengamos al invitado de esta tarde para analizar con la compañera Nancy Perdomo Maldonado lo que ellos llevan monitoreando del comportamiento cuando estamos a 6 días de la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos o la continuidad del señor Donald Trump. ¿Es incidente el voto de los latinos en Estados Unidos para poder decidir quién sea el presidente de la potencia del mundo, Nancy?
Definitivamente, pues, o sea, si nos enfocamos específicamente en el caso de Florida, que es un estado, o sea, clave, digamos, realmente las elecciones en una gran parte, pues, se definen en Florida y, pues, hemos visto ocurrencias previas de esto, pues, o sea, por ejemplo, tenemos la elección que, bueno, sí, la contienda electoral que hubo entre George Bush Jr. y Al Gore, se definió en la Florida, básicamente. Ahí se definió, bueno, y de alguna manera también se definió la elección recién pasada, en 2016, entre Donald Trump y Hillary Clinton. O sea, los sectores más importantes en la Florida ahorita, pues son estos sectores de la tercera edad, las personas retiradas, ¿verdad? Y aquí pues nosotros podemos también analizar un poco las razones por las cuales quizás no esté tan sólida la estrategia de Trump, o sea, o al menos el gane de Trump en estos sectores, que tiene que ver con el hecho de el manejo que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de la pandemia. Pues, o sea, obviamente uno de los grupos, de los primeros grupos afectados por esta enfermedad, por la enfermedad del COVID-19, son los grupos de tercera edad, precisamente. Y sentir que su salud, ¿verdad? O sea, y el acceso a los servicios de salud no va a estar a la altura, o sea, ver también, o sea, que se hayan perdido y ha habido, o sea, Estados Unidos tiene más de 200,000 muertos por esta enfermedad, ¿verdad? Obviamente genera bastantes dudas sobre lo que puede ocurrir. Entonces, nosotros hemos visto, pues, que ese ha sido uno de los grandes temas que se ha tocado en los debates presidenciales. Hemos visto también que tanto Trump como Mike Pence en el debate vicepresidencial pues no fueron exactamente sólidos a la hora de hablar sobre sus propuestas en cuanto al tema de acceso a la salud, servicios de salud y todo esto, ¿verdad? O sea, siempre pues hay una crítica a lo que ellos denominan como Obamacare, que básicamente es el Affordable Care Act, pero no hay, o sea, no hay nada, al menos una evidencia que hayan podido traer, y específicamente en el manejo de esta pandemia, para poder refutar, pues, o sea, lo propuesto en el gobierno anterior a ellos y, o sea, en general, pues, para poder proteger las vidas de sus electores y del pueblo estadounidense en general. Según las informaciones de las cadenas internacionales de comunicación, informan que de esos 34 millones de votantes latinos, el 50% es de origen mexicano. Hay un 11% de origen puertorriqueño y hay un 5% cubano. El resto de los latinos se ha mencionado que tiene el derecho a votar, pero que no lo hace. Las últimas informaciones dicen que hay fuerte incidencia y decisión del voto latino en los Estados Unidos y que está ejerciendo ese derecho a votar. O sea que hay un comportamiento muy diferente al que se venía dando en procesos electorales anteriores o al que se presentó en la elección en la cual fue elegido presidente el señor Donald Trump. Y para ello ya contamos con el licenciado Miguel Cáliz, analista. Le informamos, licenciado Cáliz, que nos acompaña en este conversatorio la compañera Nincy Perdomo Maldonado del equipo de Diario Digital El Pulso. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Correcto. Bueno, encantado de estar con ustedes. Carlos, encantado, Nincy, de acompañarlos en Cuarto Poder. Licenciado Cáliz, ¿por qué América Latina, los países del Triángulo Norte, en particular Honduras, debe de interesarnos el proceso electoral de la Federación de Estados Unidos de América? No, realmente yo creo que no nos debe interesar solamente las elecciones de Estados Unidos de América. En general, el acontecer político de Estados Unidos siempre ha sido muy importante, no solo para
la región latinoamericana y el Triángulo Norte, sino también a nivel global. Los Estados Unidos, desde que ingresaron como potencia, podríamos decir que a partir de la guerra hispano-norteamericana a finales del siglo XIX y con más fuerza después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos han ido aumentando su relevancia y su poder económico, político, militar, y todo lo que ello implica en las relaciones internacionales. Así que estando nosotros en el que se consideraría el Mare Nostrum, o si nosotros comparáramos a los Estados Unidos con esa potencia imperial que fue Roma en su momento, el Mare Nostrum de Roma era el Mediterráneo. Pues el Mare Nostrum de los Estados Unidos, y así lo han escrito muchos autores, es el Caribe. Por lo tanto, toda esa zona es una zona de influencia geoestratégicamente, geopolíticamente, y por eso lo que ocurre en los Estados Unidos, su estabilidad, su inestabilidad, su mejora, su precariedad económica, impacta en nuestros países. Solo recordemos lo que ocurrió con ocasión del huracán Katrina, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos, y cómo eso impactó, por ejemplo, a la maquila hondureña. O la decisión del 9/11, o la crisis financiera del 2008, o la de hace un par de años. Cualquier afectación en los Estados Unidos a la larga nos impacta no solo por el peso que tiene esta economía a nivel mundial, sino también por la cantidad de hondureños y hondureñas que viven allá y que necesitan que la economía norteamericana esté próspera, esté positiva, para poder obtener trabajo, y a la vez que se obtienen trabajos, pues mandar remesas. Así que lo que pasa en Estados Unidos, para bien o para mal, nos afectará como región, y también tendrá repercusión mundial. La vida política de Estados Unidos, cualquier decisión que se adopte en ese país, o cualquier afectación en las bolsas, a la larga tiene impacto global, y sin duda alguna nosotros también tiene impacto. Aunque por ahí decía un economista local que nosotros nos encontramos en las profundidades de la importancia económica y sociopolítica. Por lo tanto, muchos eventos realmente no nos van a afectar tanto como nosotros esperaríamos, porque también tenemos algo de pintoresco que evita que grandes problemas afecten en demasía nuestros problemas locales. No es el caso de las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, tratándose de la posibilidad de una transición de gobierno, tratándose de la posibilidad de una continuidad de un gobernante, pues sí, tienen mucha importancia, especialmente por los dos grandes temas que creo que preocupan más a la población hondureña. Uno es la migración irregular o la migración legal a los Estados Unidos, la situación legal de nuestros compatriotas o mujeres y hombres que decidieron probar suerte en los Estados Unidos, pero también en la medida que esa economía y esa política exterior norteamericana tengan un sello multilateral, pues habrá mucho más interés en qué tan bien estén o qué tan mal estén nuestros países. Traslado las consultas a la compañera Nincy Perdomo, licenciado Calix. Nincy. Bueno, retomando el tema de la política exterior estadounidense, que bueno, obviamente es uno de los temas de mayor importancia, pues, para la población hondureña en general, del Triángulo Norte, específicamente con todo el tema de la crisis migratoria. De resultar electo Biden, ¿realmente habría algún tipo de cambio? ¿Se cree que podría existir algún tipo de cambio en la política migratoria? O bueno, al menos específicamente en el tema de la separación de las familias migrantes. Pero esa es la gran interrogante. El actual candidato demócrata fue vicepresidente del presidente Barack Obama, y esa administración no se caracterizó precisamente por tener una postura menos severa en materia de migración. De hecho, vimos continuas referencias en el debate que ustedes están presentando ahorita en la pantalla, continuas referencias del presidente Trump al candidato Biden, de cómo durante el gobierno demócrata pues se habían iniciado precisamente las redadas, se habían iniciado esta captura de personas, y hubo un debate ahí sobre hasta qué punto se permitía separar o no separar a la familia. Sin duda alguna hay un matiz mucho más draconiano en las políticas de Trump, mucho más severo que las de los demócratas.
pero lo único que se ha atrevido a ofrecer Biden es que se va a dialogar sobre el tema. Él va a tener un gran desafío porque las predicciones apuntan no solo a que los demócratas van a volver a ganar la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados norteamericana, sino que existe una buena posibilidad de que se logre, si no una ventaja en el Senado, al menos un empate que le dé voto de calidad al vicepresidente, en este caso a la vicepresidenta Harris, en caso de que quedaran electos ellos dos. Entonces, lo que él ha prometido es un diálogo. ¿Sí? Al final, el vicepresidente Biden sabe que si él relaja mucho el tema migratorio y lo vuelve una mano abierta total, puede perder votantes en la derecha del Partido Demócrata. Al final de cuentas, lo que está aquí de por medio no solamente es la visión desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, nosotros quisiéramos que todos los migrantes latinoamericanos y de otras latitudes tuvieran una normalización, una regularización de su estatus migratorio. Eso es lo que sabemos que paró durante el gobierno de Trump, pero tampoco fue que avanzó mucho en el gobierno de Obama, y eso que el gobierno de Obama también le tocó gobernar con la Cámara en contra, ¿no? Entonces, la gran interrogante es qué tanto se va a relajar. Lo que pasa es que después de las medidas de Trump, cualquier medida que afloje un poco la cuerda se va a ver positiva y un respiro. Y posiblemente lo que ocurra es que volvamos al estado anterior de una política migratoria que debate, discute la reforma migratoria, pero que no se anima a dar ese último paso pensando ya en las elecciones de medio término de 2022. O sea, al final los políticos que están en las cámaras piensan no solamente en lo que pueda hacer o no el Ejecutivo, sino en su propia carrera política. Y si ellos sienten que el equilibrio de esa carrera política pesa o pasa por la opinión que ellos tengan sobre los migrantes latinos, los migrantes, los refugiados o los dreamers, se van a abstener mucho de tomar medidas muy progresistas en el tema si sienten que su carrera política puede verse afectada. Así que primero hay que esperar si Biden gana. Si Biden ganara, que es lo que al menos algunos pronósticos indican hasta ahora, no hay nada que indique lo contrario, habrá que ver cómo quedan las elecciones de representantes en los distintos distritos donde se dan esos equilibrios de los estados bisagra, y dependiendo de eso podríamos ver qué tanto puede o no avanzar el diálogo migratorio. Yo por lo menos soy en ese sentido prudente. Yo pienso que no van a haber cambios drásticos. Lo que vamos a volver es al estado previo, ¿verdad? En el que se dialoga, pero no se llega a buen término porque no hay prisas. Una vez con el poder en las manos, no hay prisas. Dos diferencias, licenciado Cáliz. El gobierno de Obama fue el de la propuesta Alianza para la Prosperidad, incluso en su calidad de vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Biden estuvo en Guatemala reunido con los presidentes del Triángulo Norte para impulsar este proyecto. Trump aplicó el programa de Tercer País Seguro. Estamos claros que a ambos les preocupa la situación migratoria, y le consulto desde su opinión o su óptica, ¿cuál de los dos será más permisible a admitir al gobernante, digamos, de Honduras que mantenga ese desorden y corrupción que impera en el país con tal le cumpla con su política migratoria y su lucha contra el narcotráfico? El gobierno de Estados Unidos, cualquiera sea el sello partidario que tiene, siempre va a tener un plan para la región. El plan para la prosperidad ahora se llama América Crece. No hay un desinterés de parte de los Estados Unidos en atender la región. Los temas de seguridad van a seguir siendo importantes. El combate al narcotráfico, recordemos que la estrategia contra el narcotráfico y el lavado de activos no empezó con el gobierno del presidente Trump, empezó con el gobierno del presidente Obama. A diferencia de las políticas de nuestros países que cambian con mucho más rapidez y frecuencia cuando hay cambios de gobierno, incluso a veces cuando hay cambios de una facción de un partido, las políticas de Estados Unidos en materia de política exterior suelen ser políticas a largo plazo, no son políticas que cambien de un día para otro. Por lo tanto, mientras Honduras sea un socio
que necesite los Estados Unidos que sea un socio estable en su política interna, un socio que su economía marche sin altibajos como los que hemos visto en otros países, que la situación de contención del crimen organizado y de la migración irregular tenga niveles aceptables para los Estados Unidos. Ellos apoyarán a cualquier gobierno que sea útil e instrumental para su política, llámese como se llame. Y cualquier gobernante que venga acá a presidir la presidencia, valga la redundancia, una de las primeras visitas que querrá hacer será la visita de la Casa Blanca. Y si esa visita no se da, pues terminará dando el espaldarazo encima de un escenario, como ocurrió con el presidente Hernández. Entonces, al final, yo creo que a veces nosotros en el análisis cometemos el error de verlo todo desde nuestro ombligo. La verdad es que nosotros somos uno más para los Estados Unidos. Somos nosotros los que les damos más importancia de lo que creemos a veces que tienen, y muchas veces, por ser más papistas que el Papa, algunos terminan esperando el beneplácito de los Estados Unidos para hacer cosas que ellos no están esperando. Entonces, la lucha anticorrupción ha sido importante desde siempre, sea quien sea el presidente. El primer compacto aprobado de la Cuenta del Milenio se hizo precisamente antes del año 2005, 2004, y luego, después de eso, nunca se ha vuelto a aprobar este apoyo, precisamente porque los índices de respeto a derechos humanos, lucha anticorrupción y otras materias no han alcanzado los niveles que los norteamericanos ven plausibles. Por lo tanto, al final estamos hablando de aproximadamente 15 años en los que no solo los Estados Unidos han podido identificar cuáles son nuestros problemas de gobernabilidad, sino también la población ha empezado a dar visos en Honduras de que algunos de estos temas que le preocupan hoy más que antes. No olvidemos que en Honduras surgió un partido anticorrupción, por ejemplo. Eso es sintomático. Así que lo más probable es que cualquiera que sea el gobierno que llegue, va a seguir exigiendo de los gobiernos que vienen al país, de cualquier sello que sean, el respeto a derechos humanos, el respeto a una política anticorrupción y sin duda alguna un buen uso de cualquier apoyo o ayuda que los Estados Unidos brinden, sea a través de USAID o sea a través de cualquier programa específico. Con su permiso, licenciado Calix, y enseguida le trasladamos micrófonos a la compañera Nincy Perdomo. Cumplimos con un compromiso de nuestros patrocinadores. El día de hoy tenemos una importante noticia para usted. A usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil, desde el celular, o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Estimados televidentes y radio escucha de Cuarto Poder, conversamos con el licenciado Miguel Calix sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, su incidencia en América Latina y en particular nuestro país. Le trasladamos micrófonos a la compañera Nincy Perdomo Maldonado.
Bueno, retomando el tema de la cooperación externa, que ha sido un tema de importancia en realidad en nuestro país, o sea, ahorita en el gobierno de Trump, pues el mismo Trump ha dicho que dijo y lo hizo, pues restringió las ayudas, las cooperaciones, o sea, la cooperación a los países del Triángulo Norte como una manera de, pues, mitigar la migración irregular, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si se da un cambio de gobierno, pues, en las elecciones ahorita en cuanto al tema de cooperación y fondos para el desarrollo a los países del Triángulo Norte? Habrá que esperar qué pasa con la pandemia también. Recordemos que la economía a nivel global va a sufrir un retroceso importante de entre 10 y 15 años con los valores que teníamos hasta ahora. Ya hay consenso en ello, ni la crisis de 1929, ni la crisis del petróleo, ni la crisis del 2008 llegaron a los niveles de daño económico que esta crisis sanitaria ha logrado. Así que seguramente vamos a ver si llegara Biden. Hay que recordar que todavía la moneda está en el aire, aunque ya sepamos que la moneda parece venir al lado de Biden, todavía está en el aire. Habrá que esperar sin duda alguna una vuelta al multilateralismo, esta política bilateral que ha desarrollado el gobierno de Trump de negociar país por país. Los acuerdos de país más seguros, si ustedes recuerdan, no se hicieron con el Parlacén, no se hicieron con los países, al igual que no se hizo en su momento la negociación de los tratados de libre comercio. O sea, esas negociaciones se hacen bilateralmente y eso se hace así porque los Estados Unidos obtienen más ventajas al negociar de esa forma. Por lo tanto, el sistema de premios que antes sabemos que existía a la hora de aplicar políticas que fueran favorables a la política exterior norteamericana, seguramente creo que puede volver a los extremos de dadivosidad que existían antes, es decir, de apertura a temas, en tanto sean útiles y a la política exterior del nuevo presidente. Si el presidente Trump se mantuviera, pues lo que veríamos sería seguramente, y esto es especulación, seguir aplicando ciertas medidas, podría haber alguna presión adicional. Imaginen el poder que le da a un presidente ser reelecto. Eso significa que por lo menos durante sus primeros 2 años sería un mandato bastante fuerte, dispuesto a hacer más cosas de las que hubiera hecho en el primer mandato, porque ya no tiene ningún incentivo para reelegirse, por lo tanto tiene las manos más sueltas, eso se suele decir de los segundos mandatos. Pero si fuera Biden, va a ser un balance también del tema económico. Imaginen lo que le pasaría al presidente Biden si la población percibiera, y los republicanos van a estar prestos a ello, que él está dando más dinero a la gente afuera que el apoyo que está brindando a la población adentro. Eso le puede costar las elecciones a los demócratas en el 2022. Entonces, el presidente Biden, aunque está bastante mayor, no se descarta que el hombre busque una reelección también si logra ganar. Entonces, yo creo que va a estar muy condicionado por la situación económica, pero también por cómo la estabilidad que haya o no haya en estos países a partir de la crisis de la pandemia. Hasta ahora, al parecer, la política migratoria al presidente Trump, no podemos decir que no le ha funcionado y bastante bien, ¿no? Al punto tal que sigue siendo un gran tema de debate en la política exterior norteamericana. De mi parte, licenciado Cáliz, le agradezco mucho que haya compartido con los televidentes y radioescuchas de Cuarto Poder. Le paso micrófonos a la compañera Nincy Perdomo. Nincy. Sí, bueno, igualmente agradecer que bien haya podido compartir pues un poco de su análisis sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita rumbo a las elecciones. Bueno, para finalizar, únicamente me gustaría como cerrar en una nota reciente. Esta semana, de hecho, se confirmó y se nombró ya la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia, que realmente ese ha sido un tema muy importante ahorita en las últimas semanas, ¿verdad? En los últimos meses, ¿verdad? Rumbo a la elección tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Y los demócratas, pues lo que han dicho es que, y bueno, como bien mencionaba, es posible que ganen o empaten en el Senado, ¿verdad? Que están dispuestos pues a lanzar una campaña para hacer más grande la Corte Suprema de Justicia y poder nombrar más jueces, ¿verdad? Y en general, pues
esto lo hacen también porque los republicanos no han respetado, digamos, el hecho de no nombrar un juez hasta después de electo un nuevo presidente. ¿Cómo se ve esa situación en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que volvemos al asunto. Esta medida de empaquetar la Corte a la medida del gobernante no es nueva, es una acción que ha ocurrido en el pasado. Y yo pienso que, vamos a ver, si vemos la política como una guerra, los republicanos cambiaron las reglas del juego. Ellos no dejaron que el presidente Obama nominara un magistrado para sustituir al juez Scalia. Y ahora lo que está pasando es que los demócratas están amenazando con jugársela de esa manera. No sé cómo lo vería la población norteamericana. Una sociedad polarizada quizás sería una medida que no sería bien vista, porque al final, mal que bien, estamos hablando de que en este momento entiendo que la relación es 6-3 en la Corte de los Estados Unidos, y tendrían que elevar a 11 los magistrados para tratar de acercarse al número de 5. O sea, la verdad es que el costo político de una decisión de ese tipo podría ser contraproducente. Yo pienso que lo que los norteamericanos deben entender, y en esto se ve feo que uno lo diga de estos países nuestros, porque es una situación de índole interna, es que es importante que exista un sistema de pesos y contrapesos. Y así como en algún momento la Cámara de Representantes y el Senado han jugado entre sí a ser Cámara de Contrapesos, hacer parte del sistema de balance, yo creo que va a terminar ocurriendo lo mismo con la Corte. Hay un mandato de parte de la población al elegir a un presidente como Trump, le guste o no le guste a la gente que no votó por él. Y el hecho de que las medidas progresistas tengan también suficiente tiempo para ser discutidas, y me refiero con ello a la aprobación o no del aborto, la aprobación o no de medidas afirmativas para poblaciones subrepresentadas o tradicionalmente discriminadas, debe ser un llamado de atención a los demócratas de que se debe gobernar para toda la nación y no solamente para quienes comparten nuestros puntos de vista. Así que yo pienso que el debate seguirá abierto y coloca una gran disyuntiva a los nuevos jueces. Vamos a ver sorpresas. Yo creo que el hecho de que se haya elegido jueces conservadores no significa necesariamente que en los grandes temas de la nación norteamericana vayan a votar de esa manera. Creo que imperará al final el common sense, que es lo que los norteamericanos buscan a la hora de sus decisiones judiciales. Muchas gracias, licenciado Miguel Calix, analista nacional y el proceso electoral. Nincy, estimados televidentes y oyentes, lo que se habla es que el señor Donald Trump, al conseguir el nombramiento de esta juez, que va a estar ahí muchos años, porque su edad es de 48 años de vida, y en Estados Unidos el nombramiento de un magistrado es para toda la vida. No se cambia así como en Honduras cuando se cambia presidente o se negocia entre los partidos políticos. Es un éxito de su gobierno, compañera Nincy, perdón. ¿Está Nincy? Sí, no, definitivamente, pues, como decía Miguel, o sea, realmente se cambiaron las reglas del juego, pues, al hacer esto, porque se rompe, digamos, el protocolo que se había estado siguiendo con el tema del nombramiento de los jueces. Y, pues, al menos hay, hay razones para pensar, pues, que existen compromisos, ¿verdad? O sea, bueno, sí que hay compromisos de parte de al menos los jueces que han sido nombrados, que han sido en el periodo de Trump, si no me equivoco, han sido 3 los jueces nombrados. Entonces, esto es, obviamente genera, pues, expectativas sobre la forma en la cual puede reaccionar la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente también genera algún tipo de alarma, podría generar algún tipo de alarma cuando, pues, el mismo presidente Trump ha dicho en algunas ocasiones que pues no estaría dispuesto a dar el poder pacíficamente si él fue electo. Entonces eso, pues, nos genera algún tipo de ruido, especialmente, pues, a nosotros en los países latinoamericanos que conocemos estrategias de ese tipo, ¿verdad? Pero, pues, la situación allá igual no es igual. En los Estados Unidos
las Fuerzas Armadas no tienen la tutela de la institucionalidad democrática como en Honduras. Hay que aclarar. Estados Unidos, mencionaba el señor Calix, este proceso lo enfrenta en crispación antes no vista. Por ejemplo, la pandemia. En el norteamericano, que sabe que son una potencia mundial, con el portaaviones más grande del mundo, construido en la década de los 80, valorado en 500.000 millones de dólares, para sentirse dueños del mar y amedrentar a cualquier otro país con solo ponerlo en sus costas, pues se dice que puede movilizar 320 aviones, o sea que, y 5.000 soldados, y tendrá duración por 50 años. Y luego ver que hay que hay contenedores en Manhattan y enfermeras que demandan ayuda porque no pueden ser atendidas en el hospital donde ellas prestan sus servicios porque el seguro no les cubre, es mi opinión muy particular, va a tener su impacto el manejo de la pandemia, que eran elementos que no estaban, como los últimos disturbios, insubordinación y manifestaciones que se dieron en varias ciudades de los estados. Nancy. Definitivamente el manejo de los conflictos sociales no ha sido el fuerte del presidente Donald Trump. Lo podemos ver pues con todo lo que sucedió con el tema de Black Lives Matter este año, pues que ha generado una serie de protestas a lo largo de toda la nación. Y pues no solamente no supo manejar los conflictos, sino que más bien de alguna manera los instigó, pues, o sea, en el debate, en el primer debate, pues quedó bastante clara la posición de Trump cuando se le pidió, o sea, cuando el moderador del debate le pidió directamente, pues, condenar el supremacismo blanco, ¿verdad? Y Trump pues no fue capaz de hacerlo. Básicamente lo que dijo fue stand down and stand by, que si lo traducimos es como esperen y estén atentos, lo cual es bastante preocupante, pues, o sea, porque es, o sea, retomar toda una cultura pues de exclusión, de segregación en los Estados Unidos que ha sido bastante dañina, y especialmente en estas elecciones, cuando se ha estado pues poniendo de manifiesto todo el tema de la supresión de votantes, de supresión de electores, ¿verdad? Especialmente en la comunidad negra, ¿verdad? En la comunidad latina también. Entonces, sí, ha sido uno de los temas que no he podido manejar muy bien. Tenemos ya al doctor Ernesto Aguilar Paz, es canciller de la República y tiene doctorado en Derecho Internacional. Lo vimos en pantalla, Cristian. Contamos con el doctor Ernesto Aguilar Paz. ¿No contamos con el doctor Ernesto Paz todavía? Doctor, buenas tardes. Le saludamos desde Cuarto Poder y le consultamos esta tarde. Al informe nos acompaña también la compañera periodista de Diario Digital El Pulso, Nancy Perdomo. ¿Hay diferencia en la política internacional de los Estados Unidos si están los demócratas o los republicanos, doctor? Buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera, Carlos, referirme más bien al impacto de las elecciones en los Estados Unidos en el ámbito interno de Honduras. Y básicamente yo pienso que si gana el actual presidente Trump, el actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, va a aspirar a una tercera reelección. Y en segundo lugar, creo de que se abre la posibilidad que la sentencia contra su hermano sea atenuada. En otras palabras, le abrirían el camino para una tercera reelección.
Y la reflexión, el sentido común, indica lo siguiente. Si gana quien me ha ayudado a mantenerme en el poder en Honduras, eso me permitiría buscar una nueva reelección. Y la segunda es que si la sentencia contra Tony no es tan grave, que normalmente le caerían 40 años, pero si le cae cadena perpetua, prácticamente uno se pregunta si va a estar en mejores condiciones el actual presidente de cara a la política interna. Lo otro que hay que darle seguimiento es a la lucha interna en el Partido Nacional por la candidatura. Ya están en plena campaña y están realmente, ya sacaron ataques muy fuertes en contra de los candidatos, especialmente contra el alcalde de Tegucigalpa, que ya está siendo cuestionado por el Ministerio Público. Y, en fin, eso hay que tenerlo presente. La segunda cosa que me parece que vale la pena tocarla, porque es el momento, es preguntarse si el nuevo presidente de los Estados Unidos va a nombrar embajador de Estados Unidos en Honduras, porque es primera vez en la historia de Honduras que no nombran un embajador. Honduras ha cambiado varias veces de embajador en Washington, pero uno tiene que preguntarse el por qué. La probable respuesta es que eso sea un castigo del presidente Trump contra el actual mandatario de Honduras y contra el Partido Nacional, porque ellos apostaron a que ganara Hillary Clinton y todos sabemos que perdió. En segundo lugar, ya se terminó el tiempo para que el presidente de Honduras fuera recibido en la Casa Blanca, y eso no ocurrió. Entonces tenemos que preguntarnos qué sucederá, y por esa razón es importante el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Compañera Nancy, y se nos agota el tiempo también. Sí, bueno, en cuanto al tema de la política exterior, también hay otras cosas, bueno, otras relaciones internacionales que han sido pues notables, ¿verdad? De la administración Trump, ¿verdad? Específicamente el tema de las relaciones con Corea del Norte, con China y con Rusia, ¿verdad? Es algo que ha generado mucha tensión, es algo que Biden utilizó en los debates presidenciales, ¿verdad? Como para tratar de atacar a Trump, digamos, pero no sé usted cómo vería esas relaciones y qué pasaría, ¿verdad? Con el cambio de gobierno, si se diera este cambio de gobierno. ¿Cómo vería usted, digamos, el curso de estas relaciones con Rusia, con China y con Corea del Norte en Estados Unidos, de tener un cambio de gobierno? Bueno, yo creo de que el Partido Demócrata es más partidario del multilateralismo, o sea, de que el mundo actual es un mundo multipolar. Y el presidente Trump ha impulsado una política de aislacionista. Se retira de los organismos multilaterales como ser Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, para mencionar dos. Hay recelos con la Organización Mundial de Comercio y todos saben que las relaciones con la OTAN son muy complicadas porque el presidente Trump favorece una retirada de Estados Unidos de la OTAN, está disminuyendo el número de tropas y está exigiéndole a sus aliados europeos a que contribuyan más con sus presupuestos de defensa.
y realmente está desmantelando todo el orden internacional que construyó pacientemente el presidente Obama. Y vale la pena señalar que lo más destacado es esa denuncia del acuerdo nuclear con Irán, que realmente abre una época de incertidumbre, porque es lo que es la zona del Medio Oriente, es una zona altamente explosiva. Y Trump ha roto la tradición de mantener un balance en el Medio Oriente. Él ha favorecido la política de Israel y está prácticamente en contra del mundo árabe. Y lógicamente que eso abre una época de incertidumbre, porque los conflictos armados van a continuar. Doctor, brevemente, porque le pido disculpas, no sabía que estaba ya conectado, no se me informó. ¿Venezuela es una piedra en el zapato para Biden o para Trump si continúa? El grupo de Lima se desconectó. Bueno, lo que ocurre es que en América Latina Trump ha señalado blancos desde el comienzo de su gobierno. Venezuela, Cuba y Nicaragua son los tres focos que tienen política exterior en América Latina. Él quiere deshacer todo lo que hizo el presidente Obama, por ejemplo, con Cuba. Quieren echarse para atrás, pero ya no hay condiciones para hacerlo. Lo único que se puede mantener es el statu quo, apretar el bloqueo contra Cuba, pero difícilmente van a revertir las cosas. En el caso de Venezuela y Nicaragua, pues hay procesos electorales en curso y hay que esperar los resultados de los mismos. En Venezuela hay elecciones en el mes de diciembre y la oposición está muy fragmentada, está muy dividida. Un sector de la oposición participa en las elecciones, el grupo de Guaidó juega al golpe de Estado o a una intervención, de manera de que habrá que esperar el resultado. Yo no creo que cambie en lo fundamental la posición del grupo demócrata, porque ellos tienen políticas bipartidistas en los temas fundamentales. En el tema de Nicaragua también hay un proceso electoral en curso y habrá que esperar. Muchas gracias, le agradezco mucho al doctor Ernesto Paz Aguilar. Gracias, doctor. Y la compañera Nincy Perdomo Maldonado, del equipo de Diario Digital El Pulso. Muchas gracias, Nincy. Gracias, don Carlos. Estimados radio escucha y televidentes de Cuarto Poder, mi opinión particular de estos debates que se han dado entre los candidatos a presidente de los Estados Unidos, creo que la propuesta más contundente que tiene que ver para la principal, o sea, para la potencia mundial, y lo que planteó el señor Biden, a asumir un compromiso en disminuir la contaminación del ambiente, buscando generar energía alternativa. Lo que se tendrá que ver qué impacto o cómo lo reciben las empresas petroleras que hay en los Estados Unidos y si esto va a tener su incidencia, pero asumió un compromiso que iba a establecer un plan estratégico para disminuir la contaminación de los combustibles fósiles para contribuir a proteger el ambiente, disminuyendo el efecto invernadero. Les agradecemos mucho. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Tengan todos muy buenas tardes. El Observatorio del Poder
y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.